Bueno, yo nací en La Serena, ciudad de lo que yo llamo el norte chico, hace ya varios años, así en 1944. Mi madre era una profesora primaria formada en la Escuela Normal de La Serena, allí se tituló, y mi padre era funcionario de tesorería. Sin embargo, aunque yo nací en La Serena, en aquella época mis padres vivían en un pequeño pueblo próximo a Ovalle, cercano a Ovalle, que se llama Puritaqui. Y allí pasé los primeros años de mi infancia. Más tarde mis padres se trasladan a Antofagasta. Y yo me voy con ellos, por cierto, nosotros éramos 6 hermanos. Nos fuimos todos a Antofagasta, ahí continué mis estudios básicos en el Colegio San Luis de Antofagasta. Luego otro viaje a Tocopilla y allí estudié en la escuela pública número 1 de esa ciudad, grupo escolar. Finalmente el Liceo de Hombres de Antofagasta. Después de Antofagasta partí a Valparaíso a estudiar historia y ahí conocí a quien es mi señora, que en ese tiempo estudiaba ella pedagogía en matemática. Nos casamos, tuvimos 2 hijos. El mayor se llama Claudio, es ingeniero comercial, se casó con una ingeniero agrónoma que trabaja en Ovalle y tienen 2 hijas que son mis nietas. En estos momentos quizás ellas, mis 2 nietas, ¿no? Parte sustancial en mi vida, ¿no? Yo vivo por ellas hoy día prácticamente. Mi segundo hijo, que se llama Pablo, estudió también ingeniería comercial en la Universidad de Valparaíso. Él se dedicó a la academia. En estos momentos vive en Australia. Hace 3 años que está en Australia, está terminando ya su doctorado. Y ahí tengo 2 nietos también, una nieta y un nieto, el único hombre de la familia que, por cierto, es quizás no el más regalón de todos, pero tiene las ventajas, ¿no? Los privilegios de ser el único nieto. Esa quizás fue una de las etapas más duras de mi vida. Un poco también por una cierta irresponsabilidad nuestra. Claro, yo creo que todos fuimos responsables de lo que pasó en el 73, pero no fuimos responsables de lo que va a ser después la dictadura. Yo creo que antes del 73 cometimos muchos errores. Yo era militante del Partido Socialista, muy convencido de mis ideas, apoyé con mucho entusiasmo a la Unidad Popular, vibré con el triunfo de Salvador Allende, ¿no? E hice todo lo posible. Yo ya trabajaba en la Universidad de Chile de Valparaíso, era académico de esa universidad. Hice todo lo posible porque el gobierno lograra el éxito que esperábamos. Y cuando me llegó la beca para irme a Inglaterra, que la World University Service, el Servicio Mundial de Universidades, que financiaba el gobierno británico, partimos nosotros a través del Comité de Migraciones, ¿no? Cuando partimos lo hicimos pensando que íbamos a volver al mes siguiente, y al mes siguiente caía Pinochet. Y entonces nuestro exilio se transformó en un proceso que se fue alargando, y el viaje a Chile o el retorno a Chile no se producía. Pero Inglaterra no era mi tierra y por lo tanto mis anhelos de regresar me mantenían mentalmente en este país donde estaba todavía mi padre, mis hermanos, mi familia. Yo durante 3 años me gané la vida vendiendo artesanía en una calle de Viña del Mar, ¿no? En el Paseo Cauciño. Formamos un grupo de artesanos urbanos. Después de mi retorno a Chile lo recuerdo con la esperanza de que esto iba a terminar y de que algún día iba a poder volver a la universidad. Y ese momento se produjo cuando la Universidad de la Frontera decidió contratarme el año 83. El primer profesor que recuerdo es el profesor que tuve en el Liceo de Hombres de Antofagasta, Florial Recabarra. Don Florial me enseñó historia desde el segundo Humanidades hasta que yo egresé del liceo. Un profesor notable, un profesor que nos enseñó a amar la historia, un profesor que nos transmitió un entusiasmo por esta disciplina que creo fue decisiva a la hora de escoger qué quería estudiar yo o qué quería hacer yo. Y por lo tanto yo estudié historia por el impacto que tuvo en mí Florial Recabarra. Más tarde en la Universidad de Chile de Valparaíso 2 figuras. Don Mario Góngora, Premio Nacional de Historia, fui su alumno, fui su ayudante. Él transmitió
la seriedad con que uno debería abordar el oficio de historia. ¿Cómo llaman a este proceso de expansión hacia el sur? La responsabilidad, la honestidad profesional. Y el segundo, quizás más importante que don Mario, Sergio Villalobos. Yo fui su alumno en la universidad, también su ayudante. Yo creo que él ha sido el historiador que me volcó a mí definitivamente a esta disciplina. Yo creo que Floreal Recabarren Rojas, en Antofagasta, me volcó a la historia con la pretensión de transformarme yo más tarde en un profesor de historia. Sergio Villalobos me abrió el campo de la historia. Por él soy historiador. Yo pertenezco a esa generación que se formó en los años 60. El impacto que tuvo el marxismo en nosotros fue evidente. Un marxismo estructuralista que provenía de la Escuela de los Anales de París, que coincidía también con nuestras opciones políticas. Por lo tanto, yo en el marxismo encontré mi fuente de inspiración. En un doble sentido. En primer lugar, en que presumir que los procesos históricos se desencadenan a partir de la economía. Por lo tanto, yo he dedicado buena parte de mi tiempo a explorar qué pasa en el ámbito de la producción material que sostiene a la cultura, ¿no? Y en un segundo sentido, un cierto compromiso con los sectores más postergados. En el fondo me identifico más con esos sectores que hasta el momento no han jugado un rol en el discurso historiográfico tan protagónico. Son los grupos más postergados. Desde allí hago la historia, bien o mal la hago desde allí, quiero declararlo, mi historia no pretende ser la historia que muestre, como dicen algunos, no lo que verdaderamente ocurrió o aconteció, no, yo me instalo en esa plataforma, ¿no? Y desde allí aporto lo que yo puedo ver. Y la historia y la ciencia en general avanza cuando podemos compartir distintas visiones, distintos puntos de vista en función de dónde nosotros nos instalamos para asumir nuestra condición de estudiosos. En primer lugar, creo que este es un conflicto que hay que reconocer que existe y que gravita, a mi juicio, negativamente en la Araucanía. Yo creo que este conflicto en parte es responsabilidad del Estado y en parte importante, porque el Estado fue el que ocupó estas tierras, el Estado fue el que desató este proceso de expropiación, que fue prácticamente un proceso de robo de tierra, que discriminó negativamente al mapuche. Y yo creo que lo que estamos observando hoy día en algunas comunidades es una reacción frente a la violencia que instaló el Estado. Pero en este ámbito o en este plano de violencia, en este marco de violencia, no se puede vivir. Por lo tanto, aunque el conflicto es delicado, yo creo que deberíamos apelar a la voluntad de todos para buscar a través del diálogo una solución que nos permita hacer de la Araucanía una tierra en la cual mapuches y no mapuche podamos vivir en armonía. Yo creo que es impresentable que el Estado le esté quitando el respaldo y el apoyo a la educación pública. Esto ha venido ocurriendo en los últimos años, no puede ser. El Estado que no se preocupa de la educación es un Estado que está condenado al fracaso. Deberíamos recuperar una educación pública potente, esa educación pública que tuvimos hasta el año 73, una educación pública que fue orgullo del país, con escuelas básicas de gran calidad, con liceos que nos permitieron a nosotros alcanzar una formación integral, con universidades públicas, que eran las universidades que formó los profesionales de un Chile que progresó. Ojalá un Estado más responsable con su educación. Y respecto al movimiento estudiantil, yo creo que los jóvenes han tenido la capacidad de remecer a la sociedad chilena, de mostrarle la gravedad de una situación de la cual los más viejos somos tal vez menos conscientes. Los jóvenes son la punta de la historia y ellos hoy día nos han obligado a mirar lo que está pasando, ¿no? Y sus presiones, a mí me parece, responden a las legítimas presiones de una juventud que espera vivir en un Chile mejor.
puedo decir que esta universidad es una universidad llena de potencialidades, con una muy buena conducción, con un ambiente laboral excepcional, mucha calidez, con estudiantes inteligentes, con estudiantes que nos incitan, nos provocan a los profesores para avanzar en estos procesos de construcción del conocimiento y discusión con ellos de ese conocimiento. Yo espero que esta universidad tenga un futuro que la posicione cada vez mejor en el escenario de las universidades chilenas, ¿no? Yo espero seguir siendo lo que hago siempre, ¿no? Estudiar historia y tratar de conversar de historia con mis alumnos.